Hola Gabo, ¿Cómo estás? qué gusto compartir en esta experiencia desde casa, ¿no? Sí, vale, muchísimas gracias. Qué buena labor están haciendo. De verdad, estoy nervioso por todo lo que han preparado. Han hecho un trabajo increíble. Los felicito de corazón. No, más bien gracias por abrirnos las puertas de tu galería. Quería un poco que nos hablaras cómo ha sido esta cuarentena desde Panamá, donde te encuentras ahorita. Mira, aquí estamos reinventándonos como creo que como todo el mundo. Esto es un momento donde sale a reducir la capacidad de adaptarse, la capacidad de adoptar las nuevas tecnologías. Yo creo que es un momento importante para generar contenido y la prueba es un conversatorio como el de hoy, una actividad que se hace con los medios digitales, que son los únicos que tenemos, para transmitir información, para compartir conocimiento y bueno, nos toca sino adaptarnos, ¿no? Aquí es donde salen aquí es donde es más importante ser de su época. O sea, si lo Sí, que tenemos es Instagram, vamos con Instagram. de transformar la crisis en oportunidad. Correcto. Y yo creo que se está logrando. He visto muchas dinámicas como las de ustedes que aportan muchísimo al sistema, que le aportan muchísimo a la comunidad. Así que de verdad las celebro y me gusta mucho apoyarlas. Bueno, como les venía diciendo ahorita que me conecté hace 2 minutos, este es el tercer conversatorio que hemos hecho desde que comenzó la cuarentena, un poco apostando a las experiencias virtuales con recorridos y conversatorios, ¿no? Para esta tercera edición, dedicada al Maestro Cruz 10, hemos invitado a Gabo Cruz, que además es nieto, pero también es un curador especializado en el arte cinético y que desde su galería, Marion Gallery en Panamá, viene justamente apostando a ese trabajo de nuevos talentos emergentes y de artistas consolidados en la región. Gabo tiene 15 años justamente trabajando en el mundo del arte contemporáneo y junto con su familia ha fundado Cruz 10 Foundation desde Houston y lleva, como les dije, el taller Arte Cruz y la Galería Marión en Panamá. Entonces, tú tienes una particularidad, Gabo, es que formas parte de esa generación, la tercera para ser específico, de que participó en un negocio familiar. Si algo supo hacer tu abuelo es de transformar la vida, el arte en vida y el taller en casa, ¿no? ¿Cómo fue, de alguna manera, tu rol y tu responsabilidad dentro del negocio familiar que fue crear arte cinético? Mira, nosotros crecimos en arte y lo único que escuchamos desde nuestra infancia era el abuelo diciendo que el arte y la vida era lo mismo. Entonces, la casa y el taller tenían que ser lo mismo, la galería y el espacio de reunión tenía que ser lo mismo. Conquistó a mi abuela diciéndole que, bueno, mira, que ellos iban a vivir en un taller y que la familia iba a crecer en un taller. Entonces, esto fue una dinámica familiar desde muy temprano, sin embargo, no fue impuesta. El abuelo siempre nos dejó participar desde la libertad de cada uno de los gustos de las dos generaciones. Cada quien estudió lo que quiso. Mi hermana, Marión, quien dirige el taller Articruz, es odontólogo. Y así todo después llegó al mundo del arte. Yo estudié comunicación, mis primas estudiaron diseño de interiores. O sea, digamos que cada quien lo pudo hacer desde su libertad, pero con esa conciencia de que el arte y la vida es lo mismo y que nosotros teníamos una oportunidad para ayudar a mi abuelo desde nuestras capacidades a transmitir y desarrollar el discurso. Y por eso que cuando tú me comentas, bueno, curador, lo mío es una circunstancia, yo me considero más bien un vehículo para ayudar a difundir los ideales de mi abuelo y un poco su mensaje. Cada quien lo hace con las posibilidades que le permite su generación y yo creo que en este caso la tercera generación le ha aportado mucho al abuelo porque somos una generación mucho más enterada con el tema digital, con el tema interactivo y eso ayudó mucho al abuelo a contar mejor sus ideas. Y eso ya es un orgullo y es un motivo de querer seguir trabajando como decía el abuelo, en este circo. Nosotros somos como un circo que trabaja, vive y viaja juntos. O sea, con una retroalimentación en ese sentido y que ayudó además a mantenerse siempre a la vanguardia
a nivel tecnológico en el trabajo de tu abuelo, ¿no? Sí, por ejemplo, el aporte de mi tío, el mayor de sus hijos, que siempre fue muy tecnológico, lo ayudó a adquirir las nuevas tecnologías y bueno, lo ayudó a entender esa modificación de la época mecánica a la época digital, donde el abuelo se resignó a que había cosas que no iba a comprender cómo funcionaban, pero simplemente las iba a utilizar como útil para su discurso y las adquirió y las absorbió súper bien desde el principio de los 90 inclusive. Entonces yo creo que cada una de las personas que constituimos la familia ha aportado y eso nos permite ser una familia muy interesante en este medio del arte. Normalmente las familias no se involucran en la vida del artista. Si definimos el arte, tenemos que definirla como una aventura solitaria, y porque es el Correcto. artista que bajo sus skills, bajo sus técnicas, bajo sus conocimientos, va a recrear un mensaje, va a decir lo que él tiene que decir. Y eso es un proceso de introspección, con lo cual es medio contradictorio a que sea colaborativa. En el caso del abuelo la hizo colaborativa y por eso toda la familia pudo trabajar a su lado. Colaborativa y además sin sufrir, ¿no? No había un duelo por la creación artística, era más bien un gozo. Sí, pero tú sabes que precisamente ese duelo que él sintió cuando estaba en la Escuela de Bellas Artes le hizo dudar muchísimo del arte. Cuando él estaba pintando, siendo alumno de la escuela, en los años 40, él decía, bueno, yo veía que en mi círculo los pintores hablaban del sufrimiento, mira el dolor, el gesto. Y él decía, pero esto a mí lo que me genera es placer. Entonces tal vez yo no soy artista. Y de hecho él termina su formación para ser maestro, para ser profesor de arte, no para ser artista plástico, porque digo, tal vez esto no es para mí, porque si el arte es placer y me están enseñando que el arte es sufrimiento, yo probablemente esté equivocado. O sea que el tema del placer siempre le generó angustia hasta que se dio cuenta que no, que el arte era vivir, pues. Qué bueno que además se dio cuenta de eso tempranamente, ¿no? Y tú te imaginas cuánta gente abandonará esta carrera precisamente por esa confusión. Tiene que haber muchísima gente que abandona antes de tiempo. Sí. Mira, Gabo, tu abuelo se inscribe junto con Jesús Soto y con Alejandro Otero, que son nuestros, digamos, nuestros mejores exponentes, en la búsqueda de la relación del color y la percepción. Eh, Cruz Diez tiene una máxima que a mí me gusta mucho, que es justamente que el color no es una certeza, es una circunstancia, ¿no? Es una serie de acontecimientos. Exactamente, ¿qué quiere decir Cruz Diez con esa máxima que además creo que es el principio que arropa toda su obra? Sí, de hecho, antes de conseguir esa máxima, él precisamente lo que estaba buscando era esa ranura, esa rendija para meterse dentro del mundo del arte y modificar lo que existía, que yo creo que eso es una primera labor complicada, tener algo que decir en un mundo donde creemos que todo está inventado. Él se dio cuenta que el color era algo que todavía no estaba completamente desarrollado y ahí es donde comienza a investigar. Parte de la investigación lo lleva a esa premisa, dice, mira, históricamente el color se ha visto como el complemento de la forma, nosotros siempre habíamos utilizado el color para darle un elemento más de descripción a un objeto. Dice, bueno, ¿cómo diferencio esta silla, que es un concepto, de la otra silla? Bueno, si la forma no me permite, vamos a hablar entonces del color. Bueno, la silla roja y la silla verde. Era un elemento secundario. Y él lo que quiso precisamente era convertir ese elemento en un objeto primario que le permitiera desarrollar un discurso artístico. Entonces, en este caso, él dice, mira, yo me he dado cuenta que el color es un tema de investigación, pero además me doy cuenta que el color no es algo estático como había sido representado en toda la historia de la pintura, que era el artista fijaba el color y eso lo perpetuaba, ese color quedaba para siempre en esa obra como un elemento, digamos que, bueno, lo contrario de dinámico, ¿no? Un elemento estático. Él dice, no, mira, el color es algo que se está modificando en un constante presente. Y la prueba era con una obra que llama Color Aditivo, que la desarrolla en el año 59, se da cuenta que uniendo, acercando los colores, dos colores, ahí se genera un tercer color, un color físico, no químico, porque yo coloqué una línea verde y una línea roja, y ahí se está generando un nuevo color. Ese nuevo color que genera el ojo,
por un desperfecto del ojo, el ojo hace un movimiento de prospector y va mezclando esos dos colores, ahí generas un nuevo resultado. Y eso lo convierte en un presente continuo, eso lo convierte en algo dinámico, donde es el espectador el que está generando un nuevo color. Eso le dio para trabajar toda su vida, para trabajar en ese fenómeno, en el color haciéndose. Lo desarrolló en múltiples investigaciones que iremos hablando durante esta charla, con distintos soportes. Él dijo, si el color se modifica en el tiempo y en el espacio, entonces yo lo que voy a generar son soportes para comprobar esta máxima, para comprobar que el color se está haciendo en un presente continuo. Aunque también la obra se produce dentro del espectador. Lo que me gusta es que el espectador se vuelve coautor de la obra. Claro, porque es la percepción y la percepción retina, o sea, a nivel de la retina, es lo que termina de generar y de completar esa obra en presente. Claro, imagínate el cambio, o sea, la ruptura que significa en la historia del arte que sea el espectador el artífice del discurso de un artista. Porque el abuelo decía, bueno, el arte lo conocimos como algo contemplativo. Tú te enfrentabas a una obra para decodificar lo que el artista quería decir, que simplemente era un pasado. El artista pintaba un recuerdo, porque ni siquiera los impresionistas, cuando trabajaron al aire libre, estaban pintando el presente, porque al colocarlo en un soporte estático, eso ya se convertía en pasado automáticamente. Entonces, él decía, bueno, esta ruptura donde sea el espectador el que tiene que completar la obra es un cambio fundamental en la historia del arte, y creo que es lo que nos ha comprendido. O sea, es una obra donde si tú no te enfrentas a la obra, esos colores no se mezclan. Si tú no te desplazas frente a esa obra, esa percepción de matices no aparece. Entonces es algo revelador que yo creo que nos tardará tiempo en entenderlo. La obra mejor desarrollada, o mejor dicho, la consecuencia de todo ese trabajo de investigación, se pudiera decir que es la cámara de cromosaturación. Esa es la búsqueda final de tu abuelo, independizar el color de la forma. Sí, sin duda, y es sorprendente. A mí de verdad me sorprende mucho que él en el año 65 ya estaba lanzando su primera conclusión. Estamos hablando que la primera obra formal que nosotros conocemos del abuelo, con discursos estructurados en el año 59 con el color aditivo y la fisicromía. Y ya en el 65 sacó su conclusión, que era esas cámaras que estamos viendo en la imagen. Él dice, yo necesito comprobar que el color no tiene que estar adherido a ninguna superficie, que el color puede estar en el espacio, puede estar flotando, como sucede en la naturaleza. Porque cuando tú estás en un atardecer, tú ves todo amarillento, sabiendo que físicamente eso no se tiñó, sino que es una percepción de un color flotando. Él logró recrear eso en unas cámaras que se llaman cámaras de cromosaturación, y son unos cuartos blancos con unas luminarias recubiertas con un filtro rojo, verde y azul, que son los colores de los conos que tenemos en el ojo. Y finalmente lo que le genera al espectador es llegar a un espacio para que el ojo tenga que modificarlo por un proceso fisiológico. El ojo no está acostumbrado a trabajar en un espacio monocromo, salvo el blanco. Entonces tú entras en un espacio rojo, el ojo se siente agredido y comienza un proceso fisiológico de blanquear ese espacio, pero cuando tú blanqueas el rojo vas pasando por un rojo menos intenso, por un rosado, por un blanco rosadizo, y al mismo tiempo estás mezclando esas matices con el azul y con el verde que están a los lados. Entonces es una obra que tú la vas generando mientras interactúas con ella. Pero finalmente es una conclusión, porque eso es como entrar a una fisicromía. O sea, estás entrando en unas trampas de luz saturadas para que entiendas que el color no es lo que está pegado a la pared o lo que está pegado en el soporte, que el color finalmente flota y está en el espacio. Y eso lo hizo en el 65, pero lo pudo desarrollar como obra en el 68, porque no había manera tecnológica de hacer estos estudios que él estaba planteando en el 65. Es como si lleváramos a miniatura una persona y la colocáramos en esas trampas de luz de la fisicromía. Tal cual.
Esa es la cámara de cromosaturación en macro, que es el mismo efecto que ocurre en micro en los cuadros bidimensionales, ¿no? Claro, claro, es tal cual eso, es entrar en las trampas de luz y cuando uno está en la cromosaturación, crees ver como una materia, como que si hubiese un humo de lo que se colorea el espacio. Y ojo, es sorprendente, o sea, los artistas son gente de tan avanzada que esa obra que él hizo en el 65 y la desarrolló durante toda su carrera, él la considera que no está concluida, que él no llegó a todo lo que él quería hacer, porque según él decía, ahí todavía hay un soporte, hay unas paredes, ¿no? que Sí. guardan el espacio, hay unos bombillos, entonces una fuente. Yo lo que quiero es trabajarlo con los campos magnéticos y que sea un Wow. campo magnético el que te permita ver efectivamente unos protones flotando como que si fuese una aurora boreal y que tú puedas transitar a través de esos colores. De eso trata, por cierto, una película que hicimos hace poco con Beto Arbelo. La de Arbel. Sí, trata de esa investigación de un artista tratando de dejar su obra en un soporte que, bueno, que nos permita realizarla más adelante, porque resulta que la tecnología no lo acompañó en su época. Pero la idea está allí. Claro. Sí. Antes de entrar en el tema de idea y materialidad, quería más bien, aprovechando que estamos hablando de cámara de cromosaturación, hablar de la experiencia que tuvimos el año pasado, justamente en uno de los primeros lugares que en el recorrido vehicular que hicimos de Caracas Cinética, visitamos el museo en honor a tu abuelo. Quería preguntarte, ¿hubo una participación más allá de autorizar que el museo se llamara en su honor y de hacer una donación de piezas para la colección? ¿Hubo una participación más allá en la concepción como tal de la museografía del Museo Cruz Diez, del Museo del Estampa y del Diseño? Sí, y de hecho en el marco de este conversatorio estuve revisando unos archivos en nuestro centro de documentación y me conseguí con unas cosas que me conmovieron profundamente porque conseguí correspondencia de mi abuelo con las autoridades que estaban organizando el museo, la correspondencia interna de las conversaciones que tenía mi papá, mi tío, mis tíos y mi abuelo, y me sorprendió cuánto se involucró mi abuelo en ese museo. Conseguí recortes de prensa, o sea, me recordé que mi periódico tenía como unas páginas donde salía publicidad de calculadoras, de lápices, de tal, y él recortaba y decía, bueno, mira, esta calculadora es la que podría funcionar para el museo. Tengo una lista de los lápices Mongo, de cuántos lápices podríamos necesitar para el departamento de administración. O sea, Una la cosa dotación. me impresiona muchísimo porque dice qué belleza el honor que significaba que en su tierra le hicieran un museo de su oficio original, que era el del diseño y Correcto. las gráficas, Sí. y cómo se involucró y de hecho conseguí un fax que le mandaba a mi papá proponiéndole a mi abuelo que hiciera un concurso entre diseñadores, porque en Venezuela hay diseñadores de altísimo nivel, que hicieran un concurso para determinar cuál iba a ser la papelería del museo. Imagínate, a ese nivel. Un grado de bondad. Y ojo, en ese mismo año él estaba haciendo, por ejemplo, una fisicromía de 40 metros en Madrid. O sea, no es que estaba en un año sabático tranquilo, estaba trabajando a todo ritmo y le metió de verdad el pecho al museo y de verdad me emocionó mucho que, bueno, que además de tener dos obras importantes en la fachada de 50 metros cada uno y hoy en día tener una colección importante, tiene además la única cromosaturación permanente. Qué bueno. En el mundo, ¿no? Que es Qué privilegio, qué privilegio. Esa cámara de cromosaturación está ahí todos los días y eso es inédito y de hecho y motivo de orgullo además. Sí, si algo tengo que reconocer es que el estado de conservación que vimos, la sala permanente donde están exhibidas las obras de tu abuelo, me parece que está en muy buen estado. El Departamento de Educación nos abrió la puerta, pero con todas las condiciones que le pusimos, y allí nos acompañó justamente Susana Benco, la curadora e investigadora de arte, justamente para hablarnos de esas preocupaciones y los aportes que hizo tu abuelo. Hay un concepto que a mí me gusta muchísimo que tu abuelo le llama ambientación cromática, y es cuando en un espacio hay más de una obra, hay más de una línea de investigación traducida en una pieza, ¿no? Entonces, en el caso de uno de los sitios que visitamos, que fue justamente el Centro de Acción Social
para la Música, que es la sede de la Fundación Musical Simón Bolívar, nuestro apreciado sistema. Él allí hace todo un trabajo que comienza desde el momento que el transeúnte, el visitante, el espectador ingresa a la edificación con esa rampa para personas con discapacidad, donde ya empieza desde el mismo pavimento de la rampa, que se expande a todo lo largo de la planta baja, y luego entonces el espectáculo que significa entrar a la sala Simón Bolívar y poder sentarte en arte para apreciar arte. Es decir, esa combinación de el arte y las artes visuales y la música, ¿no? Y por supuesto, el gran remate, que para mí es el secreto mejor guardado de la ciudad, que es el telón de la sala, que pocas veces lo hemos visto bajo, ¿no? Entonces hay un concepto allí como de asumirla como una obra integral, ¿no? Una experiencia integral en todo el espacio, ¿no? Quisiera que me hablaras un poco de por qué esa búsqueda de querer inscribirse en esa relación arte-arquitectura en el trabajo de tu abuelo. Fíjate que es tal cual como lo describes, me parece brillante esa manera como lo describes, porque ambientar es darle soluciones estéticas a unos espacios que tienen una función. Entonces, ¿cómo se integra el artista sin que la obra pierda la función, sin que la obra arquitectónica pierda la función? Y tomo las palabras de Gabriel de la Mora, un artista mexicano que admiro mucho, que dijo que la arquitectura era un servicio. Entonces, tú no puedes quitarle esa noción de servicio a los espacios arquitectónicos simplemente para colocar tu obra. Tú tenías que adaptarte a lo que ahí estaban proponiendo los arquitectos, ingenieros e inclusive los transeúntes. Entonces, el abuelo entendió eso desde muy temprano y dijo, bueno, yo tengo que dar soluciones que convengan, desde los materiales, cómo utilizar los materiales que ya van a estar en la obra, hasta darle funcionalidad para, por ejemplo, generar códigos cromáticos que sirvan de señalética. De hecho, la Unión de Bancos Suizos que hizo el abuelo en Zurich, él gana un concurso donde participaba Calder, y participaba, creo que Bertoya también, y era, el abuelo ganó el concurso porque trabajó con los arquitectos y los ingenieros con los mismos materiales que ellos ya habían determinado, con los materiales que se generaban en la zona. Ah, mira, en esta zona hay granito, yo te trabajo con granito. Aquí hay aire acondicionado, yo te diseño los ductos de aire acondicionado. O sea, se trabajó de la mano. En el caso del Centro Social para la Música, primero que, bueno, cómo decirle no al maestro Abreu. Vas preso, pues. O sea, eso es imposible, decirle que no al maestro Abreu con esa labor tan maravillosa de la cual yo soy fan y me siento parte del sistema. Entonces, el maestro le dijo, yo quiero integrar obras para mi proyecto, y el abuelo dijo, ese también es mi proyecto, así que vamos a diseñarlo. Se trabajó con el arquitecto Tomás Lugo, que fue una persona muy querida por la familia, y lo que se buscó, en el caso de la sala que estamos viendo, el abuelo decía, yo lo que quiero que como estos son para orquestas juveniles e infantiles, esto de la noción de una caja de colores. Cuando tú estás en la parte más alta del teatro, lo que ves es el canto de la silla. Y entonces, ahí lo que parecen son puros colores, como que si en realidad estuvieses viendo una caja de colores por arriba, ¿no? Es una permutación, entonces son varios colores que el abuelo decidió que se permutan, y entonces pareciera que cada una de ellas es diferente, pero se repite en una permutación, creo que son de 10 o 12 colores. En el caso del piso, también generaba una iconografía muy importante para nosotros los venezolanos, y el telón fue un regalo que le hizo la familia a nuestra otra familia, que es la del sistema, y es esa que pueden ver en esa imagen. Es un telón inédito. En realidad, el abuelo ya había trabajado en el año 75, creo, en un hall de conciertos en Londres, y en el año 69 ya había trabajado con música y había hecho ambientaciones efímeras, pero no habíamos podido dejar algo tan importante como el telón. El tema de la ambientación, volviendo un poco a eso, creo que se repite en todas las obras que hizo el abuelo en el espacio urbano. Él siempre se trató de adaptar, conseguir una función y que se mimetizara con la estética de su entorno. Y aquí lo ves, tú vas a ese teatro y todo está muy afinado. Todo está muy afinado, sí.
sea, la experiencia es de principio a fin. Como debe ser, yo creo que como debe ser. Muchas veces se llama al artista para solucionar problemas no resueltos. Y yo creo que en este caso el artista como un conceptor de ideas y de conceptos tiene que estar, tiene que estar desde el inicio. O sea, cuando el artista es conceptor, tiene que estar trabajando desde el inicio con los diseñadores, arquitectos e ingenieros para darle soluciones en caliente, para darles las soluciones en vivo. Courdiez decía que el artista tenía la responsabilidad no solamente de nutrir las colecciones y los museos, sino también de integrar el arte en el espacio público, ¿no? Y una obra que me parece de las obras monumentales e importantes que hay en Caracas es justamente esa obra que va a diseñar en el 82 de la fisicromía cóncava convexo en la plaza de Andrés Bello, ¿no? Justamente a raíz del trabajo que se hace el trabajo del metro de Caracas en el 82, ¿no? Quería un poco que me hablaras cómo el proceso creativo de tu abuelo. Me imagino que recibió muchísimas comisiones para muchísimos lugares y cada uno tenía su reto, ¿no? Y sus condiciones espaciales. ¿Cómo es ese proceso creativo para justamente responder a tantas particularidades para integrar el arte a la arquitectura o al espacio urbano particular, ¿no? Bueno, efectivamente sí recibió muchísimos pedidos. Muchos de ellos no se lograron hacer por X o por Y, porque trabajar en el espacio público tiene muchísimas complicaciones, sobre todo legales. Todo el tema de las normativas de cada ciudad impide muchos temas artísticos. Pero en el caso de las que sí se pudieron hacer, creo que era clave primero trabajar con las otras disciplinas, entender la razón de ser de cada uno de los elementos que había propuesto los arquitectos, los ingenieros, entender cómo circulaba la gente en ese lugar. El abuelo iba a un sitio para ver, mira, queremos una ambientación acá, entonces él iba de día, de noche, el fin de semana, en la tarde, para entender cómo podía ser funcional para la gente que iba a vivir esa obra. Y en el caso de la Plaza Venezuela, primero tenía una función no solamente estética, sino una función para cubrir unos elementos necesarios para el metro de Caracas, que eran unos respiraderos que están entre la parte cóncava y convexa. Eso lo ocultaba, que bueno, que siempre es complicado ocultar ese tipo de maquinaria, ¿no? Entonces, servía para embellecer esa zona, pero también la escala está hecha para una mezcla vehicular y peatonal. Como podrás ver, desde la visual donde nosotros estamos ahorita, difícilmente puedes entender cuáles son los materiales del fondo, que en este caso son unas porcelanas, o sea, un porcelanato. Quiere decir que eso está diseñado para verlo de lejos. La escala está hecha para verlo de lejos e inclusive para verlo de un vehículo cuando das la vuelta en esa rotonda de Plaza Venezuela. Entonces, hay un trabajo de escala, hay un trabajo de materiales y hay un trabajo de función que los artistas tienen que tener muy claro para que la obra sea exitosa. Ese espacio además es fundamental en Caracas porque es la entrada a la ciudad universitaria, ¿no? Es la entrada a la Universidad Central y está arropada por dos obras de dos de sus hermanos y maestros, que fue el maestro Otero y el maestro Soto. Ahorita que hablas justamente de la ciudad universitaria, porque justamente la Plaza de Andrés Bello, que está a pocos metros de donde estaba la fuente de Maragall, la fuente de Plaza Venezuela, hace que una comunicación directa, visual, con el puente San Antonio, que es el que comunica Plaza Venezuela con la ciudad universitaria. ¿Hubo alguna invitación en algún momento de que tu abuelo formara parte de la colección de obras de arte de la ciudad universitaria? Mira, sí, pero posterior a la finalización de las primeras etapas de la universidad. En la época que se estaba haciendo la ciudad universitaria, el abuelo estaba todavía en un discurso saliendo de la figuración, entrando a cierta geometría, pero no tenía un discurso plástico desarrollado como lo tuvo después de los años 60, y mucho menos podía proponer una obra a gran escala, porque él estaba todavía buscando su lenguaje. Entonces, posteriormente, el abuelo me contó una vez que él no le veía interés de colocar una obra suya en la universidad, en la ciudad universitaria, porque eso ya no pertenecía a la época
en la que la ciudad fue concebida. Entonces él prefería estar fuera, él prefería disfrutarla como espectador, en vez de generar un elemento ajeno al primer diseño que hizo el maestro Villanueva. Y me parece muy lindo, me parece además muy respetuoso. una gran lección, ¿no? Para los artistas jóvenes, es decir, hay que entender cuál es tu época y dónde puedes pertenecer. Yo me imagino que estar en la ciudad universitaria tiene que ser espectacular para cualquier artista, pero bueno, hay que aprender a decir que no. Correcto, además que la colección del proyecto Ciencia de las Artes es un proyecto finito, o sea, se cerró justamente con la participación de Villanueva. Qué humilde, ¿no? Justamente entender ese respeto que era un proyecto ya terminado. Eso es una noción de patrimonio bien aguda. O sea, entender lo que es el patrimonio, entender cuál es tu época y entender cuál es tu aporte, requiere de una mente brillante, de verdad que sí. Sí. Una de las primeras intervenciones que hace en el espacio público como integración, aparte del mobiliario, es justamente los rayados peatonales que hace en lo que lo que era la calle Real de Sabana Grande, que ahora es Boulevard, y también hizo unas intervenciones en el pavimento de la Plaza de la Pastora, ¿no? Estas intervenciones, tu abuela las entiende como intervenciones efímeras, o sea, están allí para que se puedan desgastar, desaparecer y después regresar con el tiempo. Sí, de hecho, la razón de ser de esas obras es efímera, porque en cierta parte la reflexión viene de que el espacio natural, nuestro hábitat natural, es la calle. Entonces, cuando tú entiendes qué es lo que te otorga la calle, te das cuenta entonces qué es lo que necesitas. En el caso nuestro, la calle lo que te genera es violencia visual y física, en el sentido de que tienes que estar pendiente de que no te lleve un del carro. Esto, lo otro. Y para eso existe una señalética muy rígida. La señal de stop, los pasos peatonales, el semáforo, las líneas amarillas, las blancas. Eso está definido para que tú sepas cómo comportarte en tu hábitat natural. Modificar una de esas señales es algo inédito e inimaginable. Cuando el abuelo propone modificar una de esas señales, que es el caso de los pasos peatonales, lo que quería buscar era una ruptura en nuestro comportamiento robótico. Nosotros nos comportamos de una manera robótica en el espacio público porque ya sabemos, rojo, te detienes, esperas, cuando se pone en verde cruzas la calle, ya sabes que ahí no te van a atropellar supuestamente porque los carros se detienen, tú caminas. Eso es una actividad robótica que te está privando de ver lo que está a tu alrededor, ver la gente que te acompaña, ver si hay una iglesia, ver si hay esto, consumir tu hábitat. Entonces, con esa ruptura del código, la gente se reconectaba con el espacio y decía, epa, estoy tomando conciencia de que voy a cruzar la calle, de que ya había una iglesia, de que yo convivo con otras personas. Eso te reconecta con tu hábitat natural. Si eso no fuese efímero, con el paso del tiempo se convierte ya en una señalética y entonces se vuelve invisible nuevamente. Se vuelve invisible, tal cual. Entonces, por eso es esa condición efímera de los pasos peatonales que cada vez que los hacemos nos piden que sean para siempre. Bueno, justamente el rayado peatonal que él hace al principio de los 90 para lo que era el Banco Consolidado, ¿verdad? Alrededor de la rotonda de la Plaza de la Castellana se acaban justamente de restaurar el año pasado, ¿no? Un poco con unos colores, digamos, actualizados, pero ahora entiendo por qué tuvo que desaparecer de esa primera intervención que se hizo con la gestión de Cultura Chacao en el 2005 y ahora vuelven a aparecer ahora incluso con otros colores, y es para no olvidar esa sorpresa, ¿no? Aunque estaba... Vamos a ver si... ¿Sí me escuchas? Ahora sí. ¿Sí me escuchas? Perfecto. Primer susto. Yo también sufro mucho con estas cosas, pero se me fue el hilo. Tú me envasaste una foto de los archivos justamente el archivo documental que ustedes tienen allá, y quería mostrárselo a nuestra audiencia porque está muy relacionada con las experiencias que hicimos el año pasado. Nosotros tomamos un autobús prestado de esa asociación de autobuses que cubría y todavía cubre la línea de Magallanes
de Katia está chacadito en los autobuses Mercedes-Benz, ¿no? Y aunque estos no son las mismas unidades, lo que me encantó es que es un autobús cinético. Es decir, esa intervención de rayados peatonales venía acompañado de esta rotulación de justamente de crear sorpresa en el espacio público, ¿no? Y me encantó esa Ahí, fotografía. sí, ahí venimos un poco al inicio de esta temática y es ¿por qué el arte tiene que ser un cuadro guindado o un clavo en la pared? O sea, ¿por qué el arte tiene que simplemente restringirse a un cuadro? ¿Por qué no podría ser un objeto utilitario? ¿Por qué no podría ser un autobús, un rayado peatonal, una fachada? Y yo creo que eso es una maravilla que hayan artistas que puedan transpolar su obra y adaptarla a casi cualquier objeto. El tema del autobús se convierte en una señalética y se convierte en un código estético que la gente le devuelve el afecto a las cosas. Cuando un artista interviene, los vuelve a, pues sí, revives ese afecto que uno tenía por los objetos, que lo perdió por mil razones. Entonces, el tema de los autobuses, los pasos peatonales, se hizo además en un momento donde en una exposición que se llama El artista y la ciudad. Imagínate la maravilla que la ciudad considere al artista como un elemento fundamental en su creación, en su modificación y en su estética. Eso es de avanzado también. Esto no hubiese podido suceder en unos países que tuviesen unas culturas arraigadas o que tuviesen unos códigos estéticos demasiado arraigados, porque la modificación no es posible. Y yo creo que eso nos permitió Caracas. La Caracas, bueno, de ese siglo permitió hacer y deshacer a los artistas a diestras y siniestras. Sí. Sí, no solamente tu abuelo, no solamente tu abuelo. Sí. Claro, La ciudad entendida como un laboratorio para experimentar desde la arquitectura, desde el arte, es decir, de todas las manifestaciones culturales. Y que se convierte en un código de arraigo. Cuando hicimos los pasos peatonales, cuando rehicimos el año pasado los pasos peatonales de la Castellana, la gente decía, la plaza donde están los pasos peatonales, bueno, y los que no lo vieron, porque pasó muchos años que no vivieron esa época, digamos, de principios de los años 2000, me preguntaban, ¿eso es donde está la obra del maestro Barrios? ¿Dónde está la obra de Barrios? Mira, nos vemos en el bar donde está la obra azul del maestro Barrios. Imagínate lo que significa que una obra de arte se convierta en una referencia geográfica de una ciudad tan grande como Caracas. Eso es magia. Tal cual. La redoma de Guaparo en Valencia, la Torre de la Previsora en el Boulevard, por supuesto, nos geolocalizan en el espacio que transitamos. Qué belleza. Mira, hay una imagen que me gusta muchísimo porque muestra a tu abuelo, ¿sabes?, en la vanguardia de las tecnologías, y tiene que ver porque siempre apostó a la idea por encima de la artesanía, ¿no? La idea del artista es más importante que la manufactura, que la materialidad o la ejecución. Cuando ya tienes la idea, como una idea original, la puedes delegar. Quería preguntarte, en el mercado del arte, ¿verdad? ¿Cómo es el tema de poder seguir produciendo una obra sin la participación del artista, sobre todo ahora que no contamos con tu abuelo? ¿Cómo es la reproductibilidad de la obra? Y eso en el mercado de ferias y de galerías. Hay un texto con esa palabra que no sé si puedo decir reproductibilidad, ¿sí?, que se llama así como el arte en la época de la reproductibilidad técnica, y habla precisamente de las posibilidades que tuvieron los artistas después de que las técnicas de impresión se fueron desarrollando y todo eso, como las ideas comenzaban a ir a una velocidad similar a la creación, ¿no?, a la fabricación. Y el abuelo particularmente se dio cuenta desde muy temprano que la ejecución de su obra no era el momento cumbre. Eso no era lo más importante, porque él decía, mira, los conceptos, en el caso de él, los conceptos son más importantes que la ejecución. Porque eso viene de una reflexión anterior cuando él decía, ¿por qué se le rinde pleitesía a un artista escultor y no a un carpintero?
si ambos trabajan con los mismos materiales. Entonces, cuando tú entiendes que el carpintero desde la artesanía ejecuta una idea, materializa una idea de un tercero, y te das cuenta que un escultor lo que está es inventando un nuevo lenguaje, ahí comienzas a ver las diferencias. Entonces tú dices, ambos son necesarios. Lo que pasa es que la ejecución habla más un poco, bueno, del envoltorio, ¿no? Habla un poco de la estética de la obra, pero no de los conceptos. El abuelo dijo, si yo tengo que materializar todas mis ideas, no me va a alcanzar el tiempo. Correcto. En esa Pero una angustia. Claro, y con la premisa de él, que su futuro era inmediato, el decir, yo tengo esta idea, déjame hacerla, ya sé cómo se hace, déjame delegarla. La delegaba con mi abuela, con mis tíos, mi padre, con otros artistas que trabajaron en el taller, y le decía, mira, mi obra va a ser sistemática y programada. La obra del abuelo viene en dos momentos. El programa, él diseña qué es lo que quiere, hace un plano, hace una simulación a través de un plano, y después viene la ejecución. La ejecución la supervisa él dice, esto viene por aquí, esto por allá, ve cortándote unas aletas que yo voy haciendo unos huequitos en unos aluminios y tú vas lijando la superficie. Eso te permitía, como le permitía a los flamencos, trabajar en equipo y muchas personas en la misma obra al mismo tiempo. Correcto. Yo creo que la gente entendió que el abuelo trabajó así desde muy temprano, y por eso el abuelo tuvo dos talleres durante casi toda su vida artística. Tenía un taller en París y un taller en Caracas. Él mandaba las instrucciones para producir la obra en el taller, sus asistentes, bajo su supervisión, iban ejecutando lo que el abuelo quería, después él revisaba y bueno, se hacía todo, se convertía en obra final. En la arquitectura igual, o sea, uno no vio al abuelo pegando los mosaicos en el aeropuerto de Maiquetía. Eso fue una persona que era especialista pegando mosaicos, como hay una persona especialista cortando aletas. Entonces, como eso sucede en dos tiempos, desde la concepción a la producción, es normal que hoy en día nosotros podamos terminar algunos proyectos de arquitectura, terminar unas ediciones que el abuelo comenzó, pero que imagínate que eran 8 ejemplares, se hicieron 3, bueno, estamos haciendo las que faltan, porque él aprobó todos sus diseños, él vio las maquetas de todos sus proyectos y dejó por escrito cuáles son las obras que podríamos terminar de hacer en el futuro. El ejemplo de los campos magnéticos. Él aprobó la idea virtual de cómo deberían ser los campos magnéticos hasta que podamos domesticar los campos magnéticos. Pero si la Universidad de California, de Caltech, no pudo hacerlo hoy en día, imagínate, bueno, habrá que esperar un tiempo. En el caso de arquitectura hubo obras que no se hicieron por X o por Y y que él dejó por escrito cuáles son las adaptaciones que se pueden hacer para ese tipo de obras para volver a integrarlas al espacio urbano. Una plaza que no se hizo en Montevideo, que podemos adaptarlo a una plaza en California. Entonces, sí se puede trabajar con eso. Lo que no se puede, y nunca se pudo, era que alguien más diseñara por el abuelo. Ninguno de nosotros, que somos los ejecutores de su obra, diseñamos por él. Y eso es algo que siempre ha sido así. Nosotros tenemos repertoriadas todas las obras del abuelo porque primero él las diseñó. Hay un plano de cada obra con las características técnicas y estéticas. Todas las obras tienen un plano, tienen un ADN que después se ejecutaba. Y eso es una manera muy, muy particular de trabajar. No es el artista que va decidiendo en la medida que va ejecutando, como pueden ser los expresionistas. El diseñada, por eso es sistemática y programada. Y además todo quedó documentado, porque ese plano que tú dices, me imagino que viene acompañado de un manual que dice cuál es la pintura, cuáles son los materiales, cuál es la proporción de los pantones, cómo se construye, es decir, todo el expediente de la obra para que se pueda, por un lado, restaurar con toda esa información tan detallada y también reproducir en una nueva edición si es que esa obra está seriada, por así decirlo, ¿no? Claro, él concibió la obra para ser restaurada, porque él dice, si nosotros nos tenemos que restaurar, o sea, si el humano se restaura constantemente, ¿cómo voy a presumir yo que la obra no se va a restaurar en el futuro? No, se tiene que restaurar. Y por eso tiene que ser programada, porque yo tengo que decir cómo fue hecha, cómo la hago hoy en día para que pueda ser restaurable. Y entonces, claro, en su génesis ya hay un proceso natural para delegar la ejecución. De las cosas que más se me quedaron grabadas, Gabo, en esa visita guiada que nos diste en la caja del Centro Cultural,
con esa exposición de la Simón Bolívar, es que tú supiste explicarnos en pocas palabras cómo las obras en realidad son constataciones, resultados de unas hipótesis que él tiene, ¿no? Por lo tanto, hay una línea de investigación y la obra es simplemente una prueba de esa idea, ¿no? Y él tiene 8 líneas de investigación, ¿no? Y una de las que a mí me parece más importantes, de mayor peso, es las fisicromías. Y justamente de esa línea, de ese seriado de fisicromías, fueron las obras que más visitamos o más encontramos en escala monumental y en espacios muy importantes. Estamos hablando de la Torre BOD, del Banco Central de Venezuela, muchas obras importantes. Yo quería que me hablaras un poco justamente de esa línea de investigación de las fisicromías que ocurre en el 59, si no me equivoco, y es cuando él dice, me tengo que ir de Caracas. Yo necesito ir a explorar y expandir más esta línea de investigación. Sí, ahí vamos a pasar por varios temas. La fisicromía, la inducción cromática, el color aditivo, esa terminología. El abuelo generó una terminología para quitarle afecto al nombre de la obra y que la gente se enfocara en el efecto de la obra. Entonces son palabras, la fisicromía es una palabra inventada que describe al color físico. Porque después tienes la inducción o el color aditivo, que son unos fenómenos cromáticos que generan la aparición de un tercer color. Tienes la cromointerferencia, que es una interferencia de color. O sea, el nombre viene de ese término inventado por el abuelo y un número. Simplemente para que el espectador no tratase de decodificar algo que ahí no querías decir. Esta obra que tenemos aquí es una fisicromía y no se llama montañas, para evitar que la gente diga, claro, que el maestro quiso decir una montaña. No, el señor lo que está tratando de demostrar es que el color se hace y se deshace en el tiempo y en el espacio reales. Y aquí lo hace porque son unas trampas de luz que cuando te desplazas, el color modifica por reflejo, por adición, por sustracción, modifica la percepción del fondo. Y entonces, bueno, ahí se genera el color físico. La otra se genera por un proceso de inducción que en el aro cromático uno trae el color que está más lejos y lo trae simultáneamente, que son las inducciones cromáticas. El hecho de que esa terminología le permitió separar sus líneas de investigación. Todas las líneas de investigación tenían el mismo fin: mostrar que el color es un elemento autónomo de la forma y que va modificándose en la medida que uno interactúa con él, ¿no? En el caso de esa obra que estamos viendo, es una obra a una escala importante, creo que son 40, 50 metros. Sí. Que hay una anécdota muy chévere, que ahí creo que donde está la persona, ahí un poquito más allá, hay una puerta. Sí. El dueño del banco en ese momento dijo, mira, hay veces que yo me quiero ir del banco y no quiero que me vean y tal. Entonces ahí hay una puerta secreta que lo llevaba hasta donde el chofer buscaba al director del banco y seguido. O sea, que también tiene un aspecto funcional, ¿no? Totalmente. Y creo que cada línea de investigación funcionaba para cada soporte, ¿no? El piso del aeropuerto funciona en bidimensional para que los colores se mezclen. Esta obra del Banco Central funciona en tridimensional porque es un lugar de paso, entonces la gente va transitando paralelo a la obra. Entonces, bueno, ahí va generando toda la modificación cromática, ¿no? Nos quedan 10 minutos, Gabo, y no quería desaprovechar la oportunidad, antes de ir a la última pregunta, que nos mostraras el espacio de la Galería Marión en Panamá. Sé que tienes una colección allí importante, a ver si nos podías hacer un recorrido virtual. Sí, bueno, aquí les voy a mostrar brevemente. Fíjate, este es el fenómeno de las inducciones cromáticas. Aquí, esta es la armonía que se utiliza en el aeropuerto de Maiquetía. Ahí uno percibe rosado, amarillo, turquesa. Lo que sucede en realidad es que cuando uno se acerca, ese rosado no existe y ese turquesa tampoco. Esto es una línea naranja junto a una línea azul y esto es una línea azul junto a una línea verde. Esto es color aditivo. Esto es una inducción cromática que cuando uno se aleja, esto es una inducción cromática a doble frecuencia. O sea, el negro, la línea negra, está cubriendo o descubriendo lo que hay en el fondo. Pero fíjate que
desde aquí sí percibes el rosado y el amarillo, ¿no? Y ese turquesa. Correcto. Esto es lo que sucede en el aeropuerto Maiquetía. ¿Qué pasa? Y por eso es un cambio de paradigma importante, que uno cree en lo que ve. Si yo veo amarillo, es porque ahí hay amarillo. Entonces, el llamado de atención en las investigaciones que hizo el abuelo es: vamos a replantearnos la realidad de las cosas que estamos percibiendo, porque tal vez ahí no hay 3 dimensiones, tal vez ahí no hay 2 triángulos sino 5, o no. Entonces, como la realidad misma, uno ve un atardecer, un árbol que se vuelve rojizo, tú sabes que el árbol sigue siendo verde. Lo que pasa es que lo percibes rojizo, Correcto. y tú estás claro con eso. En el caso de la obra del abuelo es similar. O sea, ahí tú percibes un amarillo y un rosado que no existen. O sea, químicamente, ahí no está pintado el amarillo. Mira, cuando nos vamos Y sin acercando, embargo se ve clarísimo. claro, es rojo y naranja. Es el ojo el que está mezclando esos 2 colores y generando el amarillo. Por eso es bueno, el abuelo decía, bueno, mi arte no es cinético, esto tiene que ver, es el arte de las percepciones. Uno percibe una realidad que está siendo modificada por el espectador. Y esto, hablando de los objetos Ay, utilitarios. wow, qué bueno, qué Este es un bueno. proyecto que se hizo con Nani Marquina hace unos años. Y bueno, y es un poco esa necesidad del Es, abuelo de Gabo, que el eso arte estuviese es en todos lados. cuál es el piso es una alfombra o es un linóleo? Esto es una alfombra. Esto es una alfombra Una alfombra, o sea, es hecha, textil. sí, sí, hecha a mano, Wow. con unos nudos, sí. Pero bueno, es que, y ahí venimos a la importancia de la manufactura. Cada obra tiene una técnica y no siempre el artista puede ejecutar esa técnica. El abuelo no tenía que saber hacer telares, lo que tenía era que saber concebir una obra que funcione con esta técnica. Y para eso se trabaja con la gente especializada en telares. A ver si puedo colocar esto. Qué lujazo, qué bueno. Además que se entiende el arte desde, no sé, una colección de moda en una pasarela, desde un vino, desde alfombra, Lo desde una obra importante es que sea monumental como el eficaz. Guri. Claro, lo Claro, importante es que y funcione. no Eso importa es el lo importante. medio y la forma, el efecto y el principio sigue actuando. Correcto, de eso se trata. Y eso es lo que debería buscar cada artista, que su discurso se entienda. Es una lucha por la comprensión de tus ideas, porque el artista finalmente es un testigo de su época y él tiene algo que decir sobre su época. Entonces lo que tiene que buscar es un lenguaje que se comprenda lo mejor posible para perdurar en el tiempo. Gabo, ya nos quedan pocos minutos, te quiero hacer la última pregunta y tiene que ver con Caracas. Siempre se le ha elogiado como una preocupación de que el arte fuese una parte integral del espacio público, de manera que Caracas siempre se ha considerado como un museo al aire libre. No si solamente tomamos la colección de obras monumentales de Cruz 10, que son más de 200 obras, 157 están en Venezuela. Y de ese grupo, bueno, más de 30 obras importantes, ¿no? De alguna manera, hubo una vanguardia en Caracas en el tema de integrar e incorporar el arte en nuestra cotidianidad. El metro de Caracas impulsó mucho eso, ¿no? ¿Tú crees que Caracas, a pesar de las condiciones que estamos ahorita viviendo, sigue estando a la vanguardia en esa búsqueda de que sea cotidiano la convivencia de arte y ciudad? Totalmente. Y te digo que por el trabajo me ha tocado viajar a muchas ciudades y mientras más viajo, más admiro Caracas. Admiro la Caracas que yo conozco, la que vi a principios de año cuando estuve, pero también admiro la voluntad de las personas que hicieron posible que esa Caracas. Porque yo vivo en un país con riquezas, viví muchos años en un país con historia, como fue París y en este caso Panamá, y resulta que no es un tema económico, no es un tema de pasado, es un tema de voluntad. Caracas no tenía más historia que París y sin embargo tuvo la voluntad de mejorar el espacio urbano a través del arte, de incluir a los artistas dentro de ese crecimiento, porque los consideraba, bueno, uno de los ejemplares más cultos que tenía su sociedad. Cuando se hizo Guri,
precisamente los ingenieros decían, nosotros queremos hacer una obra de ingeniería y de arquitectura para que dentro de 300 años, cuando vengan, digan, oye, esta gente sí era culta. La única manera que consiguieron para eso fue integrando la obra de arte. O sea, ser culto, una ciudad culta, significa que tiene teatros, que tiene museos, que tiene arte integrada al espacio urbano, que vive en arte. Y Caracas, de verdad, a mí me sigue impresionando. Creo que es una ciudad modelo por, como te digo, los que la concibieron y los que la han mantenido. Y creo que ese trabajo, el que ustedes están haciendo, es un factor fundamental para que eso no desaparezca. Yo tengo cero miedo con el tema del arte en la arquitectura en Venezuela. Eso ya existe, eso es una realidad y la restauración es parte natural de la calle, de la obra de arte. Así que Caracas volverá a ser la tacita de plata del planeta. Claro que sí, muchísimas ciudades latinoamericanas nos han demostrado que las ciudades pueden abrir un proceso de reconciliación y un proceso de ave fénix, ¿no? Y resurgir de nuevo. Y yo creo que lo que venimos haciendo aquí es una resistencia cultural, urbana, preparándonos para el momento justamente de esa reconstrucción. Quiero agradecerte, Gabo, que nos hayas abierto las puertas de tu galería, de tus memorias y de tus archivos, justamente para conectarnos con uno de los personajes que nos hace sentir más orgullo y que nos ancla con ese sentido de pertenencia, como es tu abuelo, Carlos Cruz Díez. Gracias por esta oportunidad. Gracias a ustedes, de verdad me siento muy honrado y muy tranquilo con el patrimonio histórico que hay en Venezuela, porque sé que hay gente maravillosa como ustedes que se están encargando de que esto perdure como el abuelo quiso. Nosotros trabajamos en su legado, toda la familia trabaja junta para que esto quede vivo para siempre. Así que gracias por ayudar y gracias a las personas que se conectaron, de verdad que sí. Gracias a la audiencia. Los invitamos entonces a que consulten el recorrido virtual que ya está disponible desde nuestra página web www.ccsn365.com. Allí van a ver los recorridos virtuales que tenemos, especialmente el de Caracas Cinética desde casa. Hasta el próximo mes para una nueva experiencia a la distancia. Gracias, Gabo. Bravo.